Reciban un cordial saludo, querido profesor Denis Amillán Ortiz, docente del curso de Biología y Público en general. Somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur. Nuestro grupo es Cat Eyes, el cual está conformado por Nicole Hurtado, Nicole Santana y Andrea Chávez. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema de investigación, taxonomía y filogenia. ¿Qué es la filogenia? La filogenia es una rama de la biología encargada de estudiar el origen y la evolución de los seres vivos. Sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN, ARN, anatomía, embriología, morfología y otros datos biológicos de interés. La información obtenida ayuda a entender mejor la evolución de las distintas especies, sus semejanzas, diferencias, relaciones y su rol en el árbol filogenético de la vida. Filogenia es una palabra compuesta por los términos griegos phylon, que significa raza, grupo, tribu, gen, que significa generar, e ia, que significa cualidad. La filogenia se refiere al estudio de los orígenes de una especie o grupo. La palabra filogenia fue introducida por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel a finales del siglo XIX, como parte de sus investigaciones basadas en la teoría darwinista. Por citar un ejemplo de la filogenia, están la separación de razas. Las razas de perros forman la especie de mayor polimorfismo de entre todas las especies de animales, por el hecho de ser la especie que primero adoptó el hombre. Bases de la filogenia. En 1966, cuando el biólogo alemán Willi Hennig sentó las bases del análisis filogenético y creó la sistemática filogenética, de la cual se desprendieron dos ramas, la sistemática enniana y la sistemática cladista o cladismo. Cada una de ellas defiende la idea de estudiar a las especies según diversos parámetros. El sistema filogenético cladista se ocupa de estudiar a los grupos monofiléticos, es decir, a los grupos de especies que tienen un ancestro común. Para los cladistas, la filogenia solo debe analizarse a partir de grupos monofiléticos, también conocidos como clados.
Un ejemplo de grupo monofilético son las aves y los reptiles, ya que hasta ahora se cree que provienen de un ancestro común. Por otra parte, también está el sistema filogenético enigiano. Dicho sistema estudia a los grupos parafiléticos, que son grupos de especies con un ancestro y algunos descendientes comunes. Como excluyen algunos elementos, no se considera un grupo natural, sino un grupo creado con fines metodológicos. Un ejemplo de grupo parafilético son los reptiles actuales, cuya clasificación considera a las aves como otro grupo descendiente de un ancestro común. La sistemática enigiana también estudia a los grupos polifiléticos, que son grupos de especies en los que no se considera al ancestro común más reciente. Es también un grupo artificial, creado a partir de la unión de ramas que se encuentran dispersas en el árbol filogenético. Nuestro planeta está habitado por millones de organismos con millones de características. Para poder distinguirlos y discutir sobre ellos, se tuvo que clasificarlos y darles un nombre, creando la ciencia de la taxonomía, la cual es la ciencia de la clasificación. Su etimología viene de los vocablos griegos taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que es norma o saber. Aristóteles, en el año 35 a.C., fue el primer científico interesado en clasificar a los seres vivos, el cual los clasificó como plantas y animales. Las plantas fueron clasificadas en dos, con flores, como las rosas, las orquídeas y las que tengan frutos, y las plantas sin flores, como por ejemplo los musgos, helechos y las hepáticas. Por otro lado, los animales fueron clasificados en dos, los animales sin sangre roja, que son los invertebrados como los moluscos, gusanos, los insectos, bivalvos, gasterópodos, equinodermos, y los animales con sangre roja, que son los vertebrados como los mamíferos, aves, reptiles y peces. Continuando con la historia, seguimos con Teofrasto en el año 320 a.C. Él publicó un libro llamado La Historia Plantarum, que significa la historia de las plantas, en el cual describe la anatomía de las plantas y las clasifica de acuerdo a su tamaño. Para ello desarrolló un sistema clasificando las plantas según sus hábitos de crecimiento, que los dividió en árboles, hierbas y arbustos.
Continuamos con Ernst Haeckel en 1894. Al ser descubiertos más organismos, se dio cuenta que no compartían las mismas características comunes con estos reinos de plantas y animales. Por ello, creó el reino protista, integrando a organismos unicelulares como los protozoos. El reino protista es integrado por los organismos unicelulares protozoos, los cuales carecen de desarrollo embrionario, pared celular y solo tienen un tipo de célula reproductora. Continuamos con Herbert Copeland en 1956, el cual propuso el reino Monera, constituido por microorganismos, las cuales son las bacterias, que son procariotas, que significa que no tienen núcleo. En el reino Monera están los organismos procariotas, que son unicelulares, y estos son los organismos más antiguos, extendidos y numerosos en la Tierra, presentes en todo tipo de ecosistemas. Un ejemplo de ellos son las bacterias. Continuamos con Robert Whittaker en 1969. Se consideraba que los hongos pertenecían en el reino de las plantas, pero cuando se conocieron más características, se sacaron de este reino considerando así el quinto reino fungi. En el reino fungi, todos los organismos eucariotas que pertenecen a la clasificación de hongos, dentro de los cuales podemos contar hasta aproximadamente 144.000 especies distintas. En este reino pertenece la levadura, el moho y la seta. Robert también siguió criterios para la clasificación como el tipo celular, el cual es procariota, que sabemos que es sin núcleo, y eucariota, que sí contiene carioteca. También el nivel de organización, si es unicelular, que solamente contiene una célula, o pluricelulares, que es formado por dos o más células. El tipo de nutrición, autótrofa o heterótrofa, y el tipo de reproducción, si es sexual o asexual. Y seguimos con Lynn Margulis en 1988. Estaban divididos los seres vivos en 5 reinos, pero ella hizo algunas modificaciones en los nombres y estos quedaron de la siguiente manera. El reino protista. Este nuevo reino incluía a los organismos protistas, unicelulares como pluricelulares, como las algas. Sigue el reino Monera, luego el reino Animalia, los hongos y las bacterias.
Karl Voss, en 1990, agrupa a los reinos generando 3 dominios: las bacterias, que abarcan el reino Monera; las Archaea, que abarcan las arqueabacterias; y las Eukarya, que abarcan los reinos Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Luego continuamos con Michael Ruggiero en el 2015, del cual clasificó 2 superreinos y en ellos 7 reinos. En el primer superreino procariota clasificó a los reinos Archaea y Bacteria, y en el superreino eucariota clasificó los reinos Protozoa, que son los animales unicelulares; el reino Ramista, que son las algas unicelulares; el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Seguimos con la nomenclatura taxonómica. Para ello, a mediados del siglo XVIII, Carl von Linné fue un naturalista sueco, el cual había clasificado a los 2 principales reinos, Animalia y Plantae, y también sentó las bases de la clasificación que se utiliza hasta la actualidad. Ordenó cada organismo en categorías taxonómicas que va desde lo general a lo particular. Comenzando por el dominio, sigue el reino, filo, la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Asignó a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, llamado nomenclatura binomial o nombre científico. Generalmente está escrito en latín o está latinizado. Estos nombres están compuestos por el género y por la especie. Para su escritura se siguen ciertas reglas, las cuales son que el género siempre debe escribirse con la inicial mayúscula y el nombre específico en minúscula, y que el nombre científico siempre debe escribirse en cursiva, y si se escribe a mano debe ir subrayado de manera independiente cada palabra.